Listo. Bien. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 5, conformado por Génesis Angulo y Adrián Sosa. El tema que vamos a presentar es sobre la arquitectura de computadoras. Y bueno, más adelante mi compañera empezará con la introducción hacia el tema. Listo. Ya, muy buenas noches compañero y muy buenas noches profesor. El tema por el cual voy a empezar es hablando acerca sobre la introducción a las computadoras. Bueno, las computadoras, como bien ya sabemos, son dispositivos electrónicos que sirven para procesar información, tomar datos de entrada y de salida, que son de gran utilidad para cada uno de los usuarios. Al mismo tiempo, estas dos están compuestas por dispositivos de entrada y de salida que los vamos a mencionar a continuación. Bueno, los dispositivos de entrada y de salida son el hardware y el software. El hardware es un soporte físico, el cual consiste en dispositivos de entrada y unidades de procesamiento de datos, memoria y dispositivos de almacenamiento. Pero antes de esto vamos a hablar acerca de los antecedentes que tienen las historias de la computadora. Como bien ya sabemos, las primeras computadoras fueron construidas a mediados del siglo XX. Anteriormente ya existían diversos dispositivos de cálculo. Muchos antes estos eran dispositivos que servían para hacer cálculos matemáticos. Como un ejemplo que puedo mencionar es el ábaco, que en esos tiempos ayudaba mucho a los niños y a las personas a realizar sus cálculos antes de que estas computadoras fueran creadas para el uso humano. Eh, a mediados del siglo XVII se dice que se inventaron dispositivos mecánicos sofisticados para realizar cálculos y automatizar tareas mediante el procesamiento de la información. Asimismo, como para el uso también de demás materias como la física, y asimismo vino lo que fueron las creaciones de las computadoras. Ya, vamos a hablar acerca de lo que es los conceptos de las computadoras. Una computadora es una máquina de programación, de funcionamiento y de procesamiento, cuyo objetivo es guardar información, procesar información, guardar datos, y esta a la vez sirve para muchos beneficios del ser humano, ya que a medida que ha ido avanzando el tiempo, han ido cambiando sus modelos, ha ido cambiando su historia y su evolución con el pasar del tiempo. Estas a su vez sirven para poder comunicarse con nuestros familiares o con algún personal de trabajo o compañero de trabajo a la distancia, para enviar correos electrónicos o cualquier carpeta de trabajo. La computadora es una herramienta muy versátil y muy potente que ha revolucionado. Porque es más o menos. La computadora, como quise decir, es una herramienta muy necesaria que ha venido creciendo y ha ido evolucionando de generación en generación. Representa el punto cumbre de la revolución industrial y además es un gran fundamento cuya, cuyo aparato contiene circuitos integrados, componentes de apoyo y extensiones eléctricas. Ya, acerca de los dispositivos que yo mencioné anteriormente que contiene la computadora, que es el hardware y el software, vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, el dispositivo del hardware es un soporte que consiste en dispositivos de procesamiento, es la parte física y tangible que tiene el sistema del computador. O sea, estos vienen con varias funciones que son fundamentales para la computadora y a la vez equivale, o más bien es el cuerpo que contiene la computadora, el cuerpo de la computadora.
En cambio, el software es la parte intangible, digital y abstracta de la computadora. Esta normalmente está diseñada para la interacción y además es un soporte físico, cuyas funciones son realizar varios procedimientos y sustituir físicamente algunos de los componentes que ésta tiene. Ya, vamos a hablar acerca de la arquitectura básica, la máquina de von Neumann. Se dice que la máquina que construyó von Neumann la construyó es una máquina que la realizó de forma autónoma. Es, digámoslo así, la primera computadora que diseñó él. Esta máquina fue un concepto histórico que él mismo formuló. Ya. Y a continuación vamos a hablar sobre las generaciones de las computadoras. La primera generación de la computadora apareció a partir del año 1951. Se componía de voluminosas máquinas que ocupaban una gran área, un gran espacio, porque esa fue una de las primeras máquinas que creó el ser humano y estas estaban compuestas por tubos de mercurio líquido y tambores magnéticos. Los operadores debían ingresar al programa de control mediante colecciones de tarjetas de cartón. Uno de los modelos más famosos de esta generación fue la ENIAC de 1946, que pesaba varias toneladas, ya que eh, tenía en sí más de 5.000 sumas por segundo. Ya vamos a hablar sobre la segunda generación. Ya la segunda generación ya viene siendo una computadora un poco más pequeña porque se dice que a través de las generaciones el modelo y el tamaño iban cambiando con el pasar del tiempo y asimismo los avances tecnológicos de esta. Esta computadora fue hecha en el año 1956 y se extiende hasta el año 1964. Dice que fue vendida bajo unas altas sumas de dinero, ya que su modelo era un poco más pequeño, era más moderno que la de la primera generación. Estas fueron las primeras máquinas que disponían de un lenguaje específico para programar. Y uno de los modelos más conocidos también fue la IBM 1401, que también era una máquina voluminosa, pero no de gran tamaño como la anterior. Y esta se destacó también por ser una de las máquinas más vendidas a partir del año 1968. Ya, vamos a hablar acerca de la tercera generación. Ya la tercera generación fue cambiando también su modelo y su diseño, como también su tamaño. Esta se definió por el perfeccionamiento de los circuitos integrados, más conocidos como microchips, creados desde el año 1958, como es el IBM 360, que fue creado en el año de 1964. Esta anunció y también fue una de las máquinas más vendidas para el consumo de cada uno de los usuarios de aquella época. Fue uno de los ordenadores comerciales que usó circuitos integrados y chips y marcó el punto de partida de la tercera generación de las computadoras y fue cambiando y remodelando un poco más su apariencia y su historia también. A continuación, mi compañero Adrián Sosa. Compañero, no se le escucha.
Ok, disculpa, sí. Sí, Bien, sí. a continuación, la cuarta generación. Bien, la cuarta generación parte de 1971, cuando Intel, que es una de las precursoras de las computadoras, crea una pequeña compañía de semiconductores y presenta el primer microprocesador o chip de 4 bits. Fue bautizado como el 4000, 4004 o 4004. Como vemos en pantalla o en la diapositiva, se trataba de un microchip, el cual contiene muchas cosas inteligentes. En sí, lo que se basa el computador, que en realidad todo viene metido dentro del microchip. En 1973 aparece la primera computadora con microprocesador, se llama Micral, y fue diseñada por el francés André Strauss y Franco Journel. Utilizaba el microprocesador de Intel 808. Eso con lo que tiene que ver con la cuarta generación. Vuelvo y repito, esta se basó sobre todo en lo que eran los microchips. Estos los utilizamos bastante, o bueno, vienen integrados en el CPU, en la mainboard, en todo esto. También nace, bueno, ya viene el realce de Apple y Steve Jobs junto a Steve Wozniak y crean su primera computadora Apple. Esta no fue de gran realce, pero sí empezó ya aquí a verse un poco la competencia entre un sistema operativo y otro sistema operativo, sobre todo en lo que tiene que ver de las computadoras, ¿no? La quinta generación. Bien, la quinta generación, que ya es el boom, que es donde estamos actualmente. Esta quinta generación de computadoras es como se designa a la etapa que abarca desde 1998 al 2000. Un periodo donde, perdón, 1982 a 2000. Un periodo donde las computadoras son veloces, eficientes, multitareas, multihilo, donde podemos desarrollar mucho software, donde los aparatos electrónicos cada vez son más pequeños, pero con mayor capacidad de memoria. Inclusive también ahora utilizamos lo que es la tecnología digital o en la nube. Entonces, gracias a este gran invento, ¿no? Son más delgados, más fáciles de transportar, permitiendo además que la información multimedia se consolide en dispositivos sólidos y tarjetas de memoria de gran capacidad. Aquí podemos ver un pequeño modelo. Aquí llamamos computadoras. Las computadoras hoy en día están en todos lados, ¿no? Hasta en el carro usted ahora tiene una computadora. Y precisamente lo que trata es de desempeñar un gran uso en lo que tiene que ver en almacenamiento y asimismo también ahorrar espacio. Entonces en el computador tenemos la denominada, en el auto, perdón, tenemos la denominada computadora, la cual es la memoria principal del auto. Ahora los autos cada vez vienen con más accesorios tecnológicos, entonces eso ayuda bastante, incorporado GPS y tantos chips. Eso es lo que tiene que ver con la quinta generación. Bueno, en esta quinta generación es donde se crea también la que hoy denominamos laptop, netbooks o todo eso. En esta etapa aparece, ahí está, el ordenador portátil. Además, es precisamente este hito el que hace que dejemos atrás, pero no olvidado ni mucho menos el PC de la sobremesa, que actualmente aún se utiliza, pero ya en poco, de poca manera, ya que ahora las computadoras vienen con mucha inteligencia, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con la quinta generación. Además que, bueno, sigue siendo el boom IBM. Ellos siguen igual un poco abarcando un poco más allá la tecnología en lo que tiene que ver con las computadoras. Igual también existen las MacBook y todo eso, pues bueno, ya depende del uso que le querramos dar. Bien, a continuación vamos a ver lo que es la clasificación de las computadoras. Las computadoras se pueden clasificar como macrocomputadoras, minicomputadoras, computadoras personales, supercomputadoras, estaciones de trabajo y computadoras portátiles, que es la que mencioné anteriormente. Bien, aquí lo que vamos a ver es la capacidad de procesamiento de un computador u ordenador y está definida por muchas variables. Esta clasificación la tomamos como por la velocidad,
la capacidad y el ancho de banda o de la palabra, como dicen en otras partes. Bien, las macrocomputadoras tienen capacidad de procesamiento y capacidad de manejo de puertos de entrada y de salida. Esta computadora es capaz de tener conexión simultánea con muchas terminales. Se utiliza mucho en las empresas de gran tamaño, es decir, en los bancos, en empresas donde tenga que ver mucho lo que es la base de datos y todo eso. ¿Por qué? Porque tiene capacidad para almacenar mucha, perdón, tiene capacidad para almacenar mucha información y trabajar con muchos datos. Por eso son precisas en lo que tiene que ver más que todo en lo económico, en transacciones y todo eso. Las minicomputadoras tienen las características parecidas a las de las mainframes, pero con menores prestaciones de velocidad, tamaño de el tamaño de memoria, capacidad de almacenamiento y número de terminales que puede aceptar. Bien, las computadoras personales se llaman así a todas las computadoras como las de IBM o PC o compatibles y modelos similares o posteriores. Las supercomputadoras. Estas son las más potentes de todas, muy rápidas, de gran longitud de palabra y tienen en su gran mayoría varios procesadores. Trabajan a la vez y logran procesar miles y millones de operaciones por segundo. Estas son las que llamamos también tareas de multihilo, es decir, que hace varias cosas a la vez. También tenemos las estaciones de trabajo o workstation, que son computadoras que normalmente sirven para conectarse a una computadora más grande a través de una red. Esto se maneja bastante en lo que tiene que ver con las redes de comunicaciones. Mientras que las computadoras portátiles, estas computadoras se alimentan con una batería recargable o conectadas directamente a la red de energía, ¿no? La que utilizamos en la actualidad, creo que la mayoría. Bien, a continuación vamos a ver lo que es la clasificación de computadoras según su función. Tenemos las analógicas, digitales, híbridas y cuánticas. Las analógicas son las que se basan en circuitos de tipo electrónico o mecánico, mientras que las digitales son las compuestas por varias unidades con tareas diferentes para recibir procesos y entregar los datos que han sido introducidos previamente, las laptops y todo eso. Las híbridas, como indica su nombre, se trata de computadoras que combinan tecnología analógica y digital. Este tipo de dispositivos toman valores analógicos y los traduce en valores digitales. Ay, perdón, las computadoras cuánticas, al igual que las computadoras digitales, utilizan código binario para el procesamiento de datos. Estas se ven más en lo que tiene que ver en la, por decirlo así, bueno, no por decirlo así, es así, en la NASA. Entonces ahí es donde más la utilizan estas computadoras cuánticas. Bien, eso fue todo. Espero pues que haya sido de gran información. Alguna duda igual la comenta ingeniero y muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo también.